escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo. Todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En Gente de Cine. Es un placer compartir la experiencia cinematográfica desde sus múltiples y atractivas dimensiones. En este encuentro, a través de la radio, el cine y varias películas por descubrir, temas por conocer y cineastas por apreciar. Les saluda Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer y Elena Reina, invitándoles a escuchar Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM de Radio Educación. Como ya saben, es una buena tradición en Gente de Cine. Gracias a Cineteca Nacional tenemos la oportunidad de obsequiar cortesías dobles para ir a alguna de sus 3 sedes, en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en el Bosque de Chapultepec. Comuníquense a nuestras redes y soliciten sus pases dobles por Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Disfruten de las películas, conciertos, exposiciones, de los espacios de convivencia y de las distintas actividades que Cineteca Nacional organiza para documentar y enriquecer nuestra cinefilia. En esta temporada los documentales se siguen haciendo presentes, y del primero que les hablaremos es el de Francesco Taboada Tabón, Obispo Rojo, que se sumerge en la vida del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. También conoceremos el documental Mickey, del director Edano García, una historia que comenzamos a platicarles desde hace 10 años, cuando empezaba y buscaban apoyo. ¿Se acuerdan de ella? Y el festival Cácaro, la pachanga del cine mexicano, llega a su segunda edición y se realizará del 18 al 26 de abril en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Nuestro colaborador, Gabriel Rodríguez, nos comentará más al respecto. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos en vivo, generalmente, pero ahora estamos transmitiendo de manera grabada. Esto los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen Gente de Cine, que se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato, los sábados a las 10 de la mañana, en el 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. En Unión Radio de Durango los sábados a las 9 de la mañana, en el 91.3 FM de Durango Capital y por internet en www.unionradiomx.com. Gente de Cine también se escucha en Radio Ibero León de Guanajuato, los jueves a las 3 de la tarde en www.radioiberoleon.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Un saludo a toda la audiencia cinera y cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine. Obispo Rojo, documental de Francesco Taboada Tabón, narra la vida de Sergio Méndez Arceo, el influyente y polémico obispo de Cuernavaca,
que desafió la jerarquía católica y a dictaduras latinoamericanas en los años 70. Llega a las pantallas de cine el día de mañana, jueves 9 de abril. Yo decía a los obreros aquí reunidos que solamente con la organización política se pueden cambiar las circunstancias. Es necesario organizarse políticamente. Don Sergio fue muy famoso como el obispo rojo y le hicieron rumores amarillistas. Lo bañaron de sangre roja cuando llegó en el aeropuerto. ¡Traidor! ¡Cristianismo! ¡Sí, comunismo! ¡No! Don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, fue una de las figuras más conocidas en las décadas de los 70s y 80s. Enfrentó a las estructuras tradicionales de la Iglesia Católica y llegó a desafiar a las dictaduras latinoamericanas para perseguir lo que concebía como una revolución espiritual alineada con valores humanistas y contraria a la sociedad de consumo. Sin embargo, este no siempre fue su camino, y sus pasos hacia la teología de la liberación y hacia un cristianismo marxista, como él lo llamaba, es una de las premisas de Obispo Rojo, la más reciente película del documentalista Francesco Taboada Tabón. Una de las primeras acciones que hizo don Sergio en este camino de conversión, por decirlo de alguna forma, fue acercar la iglesia al pueblo. Mucha de su inspiración fue de cómo vivían los dominicanos. La renovación de la Catedral de Cuernavaca y el cambio de música durante la misa fueron estos primeros pasos. Es Francesco Taboada Tabón para Gente de Cine. Bueno, en primer lugar porque yo soy de Morelos y don Sergio ejerció su obispado de 1952 a 1982 en la diócesis de Cuernavaca. Y es una figura que muchos conocemos, sin embargo no la conocíamos bien. A mí me interesó su perfil revolucionario. No me interesó como un hombre perteneciente al clero, sino como un revolucionario. Yo ya había hecho películas, Los últimos zapatistas, que hablan de Emiliano Zapata, Pancho Villa, La revolución no ha terminado, y 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, que trata sobre los pueblos nahuas de Morelos luchando por sus recursos naturales. Entonces el tema de la permanencia, la resistencia, la lucha de colonial, pues me interesaba, y don Sergio se presentaba como un personaje que podía seguir contando esa lucha de larga duración. Hay que recordar que su padre había salido huyendo de Michoacán porque defendía las tierras de los campesinos y fue amenazado por los caciques, y por eso don Sergio nace en Tlalpan. Entonces yo creo que ahí ya hay algo. Sin embargo, él es educado para ser un príncipe de la iglesia, es amigo de Pío XII, que es un papa muy cercano a la derecha. Cuando regresa a Cuernavaca, que lo nombran obispo, como rector del seminario, prohíbe a los estudiantes leer el periódico, tocar la guitarra, escuchar la radio. Es decir, es un señor muy conservador, inclusive usa el cilicio, ¿no? Y recomienda usarlo, que es un instrumento de autoflagelación. Y poco a poco sí va cambiando. Yo pienso que su primera revelación es cuando conoce a estos monjes tan humildes que llevan la misa en español, de frente, en una capilla circular, con música de trío, de guitarras, en español, y eso lo conmueve, porque antes toda la misa era en latín y era de espaldas a la feligresía. Y después, cuando conoce en el CIDOC, conoce a mucha gente. En el CIDOC, que era el espacio que abre Iván Illich con don Sergio, este centro de estudios antiinstitucionales, antisistémicos y anticoloniales, que conoce a gente como Paulo Freire, que era un exiliado político del Brasil, que conoce a gente como Paul Goodman, un anarquista estadounidense, a Francisco Julião, que era un exiliado brasileño, un agrarista, y empieza a darse cuenta que el mundo está lleno de injusticias en todos lados. Y el mismo cambio de Iván Illich. Iván Illich también era un conservador. O sea, el CIDOC se abre para enseñarles español a los misioneros que venían a América Latina para contrarrestar el avance de la teología de la liberación y la simpatía por Cuba. Entonces, a través de la religión se intentaba recolonizar a las masas, y para eso era el CIDOC, para enseñarles a hablar español, y en Petrópolis, Brasil, para enseñarles a hablar portugués. Iván sufre un cambio también, una transformación importante,
porque se da cuenta que pues esto es colonialismo puro y da una vuelta de 180 grados y empieza a criticar a la iglesia y saca ese artículo famoso que dice que la iglesia y los curas no sirven para nada y que la caridad envilece a quien la da en vez de ayudar en realidad. Y empieza a hacer estas críticas y don Sergio se da cuenta del atrevimiento que tiene Iván. Yo pienso que eso fue una segunda epifanía. Y la tercera es aquella cuando ya el obrero le dice, cuando don Sergio es llamado por los patrones de las grandes empresas, si no eran empresas pequeñas, eran textiles de Morelos, los patrones le piden a don Sergio que vaya y hable con los obreros que ya los patrones encarcelaron, pero que son huelguistas, y don Sergio va y les dice, oigan, paren con esa huelga ya, y ellos lo reciben diciéndole que no es bienvenido, que él de su lugar es con los ricos, que estando con ellos se va a rebajar y que cuando aprenda a comer pan duro remojado en lágrimas y sudor, que regrese como lo hizo Cristo estando con los pobres. Se queda callado don Sergio y dice, nunca nadie me había dicho mis defectos de esa forma. Aquí está mi mano de amigo, a partir de ahora quiero abogar por su causa y me atendré a las consecuencias porque yo ya no quiero ser juez, a partir de ahora seré parte. Y ese ya es el gran cambio, es cuando don Sergio se libera individualmente, se libera de la institución y empieza a ayudar ya a los guerrilleros, empieza a hablar de la lucha armada como forma de emancipación y empieza a ayudar a quien se le acerque. Ya liberado él, empieza a liberar a su comunidad. Por eso don Sergio dice que el marxismo tiene mucho en común con el cristianismo y se da cuenta que vivir el cristianismo como lo hizo Jesús de Nazaret es vivir la doctrina marxista comunista. Y entonces don Sergio se da cuenta que además de ser una doctrina política con un apelo masivo importante, me refiero al comunismo, al socialismo, se da cuenta que tienen tanto en común que son totalmente compatibles y él lo empieza a vivir en su vida. O sea, no es un discurso, no es una homilía, sino que él empieza a vivir su vida de manera muy sencilla y está ese ejemplo que parece parábola de la Biblia cuando don Sergio es invitado a hacer la peregrinación a Chalma, ya grande él, y se cansa y uno de sus seminaristas corta un notate, un palo, ahí se lo da y don Sergio deja para siempre el báculo de oro con incrustaciones de piedras preciosas y toma esa vara como su báculo, como símbolo de su cambio. Nunca volvió a usar vestimenta, ropaje de lujo, preconciliar bordado con hilo de oro, esas mitras que tenían incrustaciones. Ya usaba una alba, una túnica blanca, lampareada de mole, porque eso sí lo invitaban a comer a todos lados, y unas sandalias. Y cuando muere deja un catre viejo y unas pantuflas, nada más. El hombre vivió como Cristo, realmente se fue fundiendo con Cristo. Y en la película lo simbolizo porque la película inicia con estas imágenes de la catedral restaurada y este Cristo cósmico en ascensión, abierto de brazos, sonriente, no aquel Cristo torturado y generalmente ponen en las iglesias, sino es este Cristo que don Sergio puso porque habla de la ascensión, del cambio, del renacimiento. Y al final de la película uso también esa imagen, pero es él, es don Sergio ya, de brazos abiertos en el altar y entrando la luz por los vitrales que diseñó Matías Geritz en su catedral. Y es una imagen que dura 3 o 4 segundos, pero simbólicamente muestra que don Sergio realmente ascendió, logró esa fusión con Cristo y evolucionó. La música es hermosa, es esencial. La primera idea es, bueno, voy a hacer una película de don Sergio, de algo de la iglesia. Hay excelentes cantos gregorianos, hay obras hermosísimas de Bach para órgano, obras sacras, etc. Pero la misa en jazz fue una apuesta de don Sergio y de Tino Contreras por llevar lo sagrado al ritmo de la música distinta y llegar a otros corazones. Entonces por eso la película está toda musicalizada con la misa en jazz del maestro Tino Contreras. En Obispo Rojo se emplea material de archivo inédito y entrevistas a personajes que lo conocieron para llevar a cabo una radiografía de la figura de Méndez Arceo y de la misma lucha social en Latinoamérica. Don Sergio se convirtió en un personaje tan luminoso para los movimientos latinoamericanos de izquierda como incómodo para el poder político y económico de la región.
En el documental escuchamos voces de personas que conocieron en vida a don Sergio, como el pensador y sacerdote austriaco Iván Illich, el sacerdote y pensador brasileño Leonardo Boff, el filósofo argentino Enrique Dussel, la socióloga y psicóloga mexicana Silvia Marcos, el arquitecto y monje Gabriel Chávez de la Mora, el periodista y catedrático uruguayo Carlos Facio, el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, el fraile dominicano Julián Cruzalta, la artista y periodista chilena Gabriela Videla, el baterista y compositor chihuahuense Tino Contreras, entre muchos otros más. Don Sergio habló de muchos temas, entre ellos la posición de las mujeres en este cambio social, necesario también para combatir el machismo o la misoginia. Y si bien no profundiza en este tema el documental, sí lo menciona. Francesco Taboada reflexiona de varios puntos en el filme como la espiritualidad, que era realmente el fin que buscaba don Sergio para generar un cambio. Pues ese es uno de los aciertos de la película. En primer lugar, es una historia oculta. No sabíamos que don Sergio había tenido tanta importancia en la historia de México y Latinoamérica y que tenía tentáculos en el Vaticano, en Alemania, en España, que era en Estados Unidos, en el sur, con los chicanos, que era un hombre que estaba en todo, que era un hombre multidimensional, digamos, en su capacidad de mover las cosas a favor de un cambio de estructuras sociales. Y en ese sentido, la película pues toma a don Sergio, o sea, analizamos la guerrilla de Lucio Cabañas desde don Sergio, como bien lo estás mostrando. Y eso hace que la película tenga un cáliz diferente, ¿no? Lo estamos sintiendo en un cura y los curas pues han demostrado en los últimos tiempos que pertenecen a una clase que no es la opción por los pobres en definitiva. Sin embargo, los curas fueron preponderantes para lograr esa toma de conciencia que gente como Lucio Cabañas tuvo, ¿no? Y también se menciona de manera breve, por el tiempo que dura la película, la misión que don Sergio tuvo al lado del levantamiento armado zapatista, porque se entrevistó varias veces con el subcomandante Zacarías, que después sería Marcos, en Cuernavaca, y después fue invitado por Tatic allá y estuvo con ellos, todo en la clandestinidad. Es decir, don Sergio también andaba en la clandestinidad, ¿no? Sin hablar de la cantidad de muchachos que acudieron a él para ofrecerse como voluntarios en las guerras de liberación en Nicaragua y en El Salvador, ¿no? Y los exiliados políticos de esas guerras también que llegaron a la diócesis de Cuernavaca y que fueron acogidos por don Sergio. Entonces es novedoso contar la historia de la guerra sucia y de las guerrillas en Latinoamérica a través de un cura como don Sergio Méndez Arceo. Efectivamente, don Sergio veía a la mujer como un ser humano y la despojó del conflicto político y la presentó como un ser humano capaz de decidir por sí mismo. Entonces eso ya es un paso en la iglesia y también en la izquierda. El mismo hecho de que los historiadores mexicanos no le hayan dado a don Sergio el papel que tiene en nuestra historia es porque también la misma izquierda muchas veces se ha negado a reconocer que la iglesia de los pobres tuvo un papel preponderante en los cambios sociales, ¿no? Y bueno, aquí viene la discusión, hasta el cura Hidalgo era un cura, ¿no? Y es el padre de la patria. Pero el tema de don Sergio, ¿cómo se adelanta en un mundo en que el feminismo comenzaba a surgir con mucha fuerza y cómo él se adelanta en darles ese lugar a las mujeres? Y no solo eso, nombra a varias monjas para que sean las líderes en los procesos de toma de conciencia que existen en las colonias. Manda este grupo de monjas a la colonia Rubén Jaramillo para que ahí, con el pretexto de evangelizar, en realidad tomen conciencia marxista de quiénes son estos colonos que están llegando, y son monjas las que llevan esa batuta. Ya no sale esto en la película porque ya era muy larga, pero sí, él creía mucho en las mujeres como agentes de cambio social. Es que don Sergio no perseguía la evangelización de las personas dentro de los límites de la religión católica, sino la transformación de la conciencia. Entonces, por eso las parábolas de la Biblia tenían que ser en la misa dichas de frente al pueblo, y el pueblo tenía que participar de ese ritual de renacimiento que es la misa. Muchas veces lo dijo, el cambio estructural se va a dar conforme cada vez más personas tomen un cambio de conciencia personal. Y eso se resume en la frase con la que termina la película: ver a Dios en el otro. La iglesia, en su esencia, como lo decía don Sergio, y por eso transformó la catedral en como eran los primeros templos
primitivos. La iglesia tiene que ver con la espiritualidad de la gente y don Sergio lo que buscaba era elevar la espiritualidad. Veía que muchos luchadores sociales, quizás muy arraigados a la idea de que el opio del pueblo es la religión, no desarrollaban la parte espiritual. Y don Sergio creía que para transformar a la sociedad no solamente era necesario el cambio político ni la toma del poder por el proletariado, sino que había que tener un cambio espiritual, un cambio de conciencia espiritual, no solamente de conciencia de clase. Y ese cambio espiritual es lo que hace que veas precisamente a Dios en el otro. Es decir, que todos somos la igualdad de todos los seres humanos y de todos los seres vivos. Esa aportación de don Sergio y de estos luchadores sociales que pertenecieron a la iglesia, como Camilo Torres, por ejemplo, o Ernesto Cardenal, o Helder Câmara en Brasil, o Leonardo Boff, que va más allá y habla de la ecoteología. O sea, todos los seres tenemos el mismo derecho y pertenecemos a la misma energía vital, a esa energía de fondo que nos da vida. Entonces, un cambio de estructuras puede funcionar si hay un cambio también en el nivel espiritual. Y de eso trata la película Obispo Rojo. Don Sergio lo dice cuando lo invitan a Venezuela. Cuando invitan a Venezuela a don Sergio, él dice que si no hay otro camino que la toma de las armas, que entonces la revolución, pues sí, la violencia puede tomar el papel para el cambio social. O sea, se convence de que es un camino válido. No estaba muy de acuerdo en los métodos, evidentemente, porque él era un pacifista y era un hombre de solidaridad, pero apoya a la lucha armada. Lo importante de don Sergio es precisamente que él va adquiriendo esa conciencia poco a poco y va poniéndose en los pies del otro, y si el otro ha decidido tomar las armas, él lo va a respetar. Me di cuenta, al principio pensé que podía ser una película muy sencilla y contar la historia de manera resumida, y estaba muy alejado de la realidad. Me di cuenta que nadie conoce la historia de don Sergio completa, sino que don Sergio, a quienes lo conocieron y quienes estaban cerca de él, les daba pequeños espacios de conocimiento sobre algún tema. Es decir, no soltaba toda la sopa, los tenía por partes. Y entonces alguien estaba encargado de hacer una cosa, otro de hacer otra y otro de hacer otra. Y como lo dice en la película, el que traía el dinero para el rescate, envuelto en un paquete con periódico y cinta adhesiva, no sabía que traía $1,000,000 para entregar a Lucio Cabañas. O sea, no le decía toda la verdad, tampoco le decía al rector de la UNAM dónde iba a entregar ese dinero, ni a quién se lo iba a dar. Y así tenía sus espías apostados en distintos espacios públicos y de poder en México, tenía sus informantes en el Vaticano, en Sudamérica, y don Sergio era muy cuidadoso de no entregar toda la información a todos. Entonces la película lo que hace es que va armando esos pequeños pedazos y por eso las secuencias se van entendiendo de manera bastante acertada, es decir, que no nos quedemos con dudas, y cuando dejo una duda en alguna secuencia la resuelvo más adelante, de tal manera que entre todos van contando una historia, cada quien tocando el pedacito que le tocó vivir, ¿no? Tiene un gran acierto en la edición esa película, o sea, me tardé muchísimo en editarla hasta que dije, así se entiende la historia, esta es la historia de don Sergio. Y tuvo varios cortes, ¿no? Este fue como el 6º corte, y la primera versión duraba 4 horas, la segunda 3 horas y media. Y quiero comentar algo que practiqué y que me pareció muy importante y que lo quiero compartir, porque esa versión de 3 horas y media la empecé a mostrar, hice algunas presentaciones y empecé a recibir retroalimentación seria, no de los fans solamente, sino de gente que veía la película y que me daba su punto de vista. Y con esos elementos pude ir cortando la película y la dejé con una duración de 3 horas. Es decir, la última parte, el último corte de la película se hizo ya en colectivo con su propia audiencia, ¿no? Con ese espectador pensante que me ayudó a terminarla. Para hacer esto, evidentemente, tienes que romper con el sistema de festivales que no te dejan pasarle en ningún lado, que las quieren de premier, que la quieren programar solo ellos. Y yo sí le empecé a programar. Dije, no, aquí quien tiene que ver esta película son las comunidades eclesiales de base, es decir, la gente, esa audiencia a la que esta película va dirigida, ¿no? Y así lo hice y logré la versión final, que es la que se presenta en cines. Levántate y mírate. Alphaville es la encargada de distribuir este documental, el cual dura 3 horas.
aunque en sus etapas iniciales de edición el tiempo era muchísimo mayor. Pero Francesco decidió hacer algo diferente, apoyarse en más personas para lograr el corte final. De ello nos habla, y además nos invita a ver Obispo Rojo. No, pues 4 años y lo que llevamos ya vamos para 5 años. Sí, muchísimo tiempo para hacer una película. Esta película, El Obispo Rojo, a mí me cambió la vida, me cambió mi forma de entender el mundo y de percibirme a mí dentro del mundo. Yo empecé haciendo la película buscando al revolucionario y lo hice también como un revolucionario del cine, como un ateo, un marxista que soy. Y cuando fui avanzando en la consecución de la película, en la edición, que además me enfrenté a problemas personales, familiares graves, a retos decisivos, y los enfrenté porque tenía que terminar la película porque había yo ganado un concurso y hay fechas de entrega, ¿no?, que no puedes dejar pasar, porque si no la película no la terminas y no te vuelven a invitar, ¿no? Entonces la película me obligó a seguir internándome en el personaje de Don Sergio. Y llegó un momento en que empecé a sentir esa espiritualidad de Don Sergio, eso que estamos hablando de cómo el cambio no debe ser solamente político, no es la toma de conciencia de clase, sino también el cambio espiritual que debemos ejercer dentro de nosotros. Y empecé a soñar con Don Sergio, se me empezó a aparecer en sueños y en uno de ellos me abrazaba, entonces me sentí acogido por él, me sentí que estaba en el camino correcto y me dejé llevar y fui generando una fe. Y la película está llena de fe y yo pues me transformé de un ateo marxista a un católico progresista. Eso sí, un católico de izquierda, ¿eh? No, precisamente cuando yo estaba haciendo algunas proyecciones de prueba, invité a Alphaville, conociendo la trayectoria de Alfonso, los años que tiene, Alphaville distribuyendo buenas películas, la calidad de las películas que distribuye. Creí que esta película era para Alphaville. Y entonces decidió que como parte del estímulo de Ficine que recibimos para distribución, pudiéramos ampliar el conocimiento que la película da a través de un curso en 6 sesiones, lo cual me pareció pues maravilloso, porque todo lo que se quedó fuera de la película se puede seguir discutiendo y además se puede escuchar a las otras personas que también conocieron a Don Sergio, que saben de la teología de la liberación o que quieren conocer, y entonces da una retroalimentación que es muy importante. Muchas veces el cine es, aquí está la película y ya se va a las plataformas y entonces vela en tu casa de manera individual y ponle pausa cuando quieras y regresa. Entonces no hay una compenetración, no hay el espacio para realmente que la película tenga un proceso de apropiación en la audiencia y que la audiencia después tome esta película como un elemento de identidad, que eso es lo que yo aspiro con mi cine, ¿no? Que las películas se conviertan en lugares para seguir ejercitando nuestra resistencia identitaria. Son películas que hablan de la decolonización, entonces pertenecen a estas audiencias, a estos espectadores pensantes. Y por eso creo que el curso fue muy atinado. Esta película es para casi todo público. Quienes vivieron la época de Don Sergio Méndez Arceo, esa época prodigiosa en cambios sociales, en toma de conciencia de los años 60 y 70, van a llorar de la emoción, van a recordar su propia vida y van a verse dentro de la película. Su propia experiencia de vida va a reflejarse en la película. Quienes no les tocó o no nos tocó vivir esa época, vamos a conocer una historia que nos fue ocultada por la jerarquía católica, por el mismo Estado mexicano, y vamos a tener acceso a información que ni siquiera imaginábamos que existía, a una historia contada cinematográficamente como una aventura, con muchísima emoción, con información nunca antes revelada que no puedes encontrar en ningún lugar, y que finalmente espero deje un mensaje de transformación en cada uno de quienes vayan a ver la película. En general, la historia que cuenta Obispo Rojo es la historia de la transformación de un hombre, de cómo pudo liberarse y ser totalmente libre. Y ese es el mensaje que quiero compartir con Obispo Rojo. Bueno, yo quiero invitar a todas las radioescuchas a que nos acompañen en este estreno nacional de Obispo Rojo este próximo 9 de abril en salas de cine. Va a estar en salas de cine
comercial como Cinépolis, Cinemex y también en cinetecas y espacios alternativos en la República Mexicana. Estará por supuesto en Ciudad de México y en Cuernavaca, pero también en Toluca, Tepic, Monterrey, Guadalajara, León y Puebla en este primer lanzamiento de estreno, ¿no? En León, por ejemplo, estará en el Cinemex Plaza Stadium, en Puebla estará en Cinemex Solesta, en las salas de arte del CCU, en Cuernavaca estará en el Cinemex Forum, en Guadalajara en el Cinemex Guadalajara, en Tepic estará en Nayar Lab Cinema y en Monterrey en la Cineteca Nuevo León, en Toluca en el Centro Audiovisual Toluca y en Ciudad de México, bueno, en el Cine Tonalá, Cineteca Nacional, Cineteca de las Artes, Cinemex Insurgentes, Cinemex Altavista y varios cines comerciales más. Será un honor podernos encontrar ahí, platicar. Yo intentaré ir a algunas de las funciones, abrazarnos, comentar y tomarnos fotos y platicar más sobre Don Sergio y el Obispo Rojo. El derecho de vivir. Obispo Rojo de Francesco Taboada Tabón ya estrena el día de mañana y llega a diferentes salas y su director ya mencionó algunas. Pero estos son los estados a los cuales llegará inicialmente gracias a la distribución del Fabil. Se podrá ver aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Toluca, en Tepic, León y Cuernavaca. Pero si quieren conocer la cartelera y las salas en donde se proyectará el documental, les recomendamos seguir las redes sociales del Fabil. Recuerden que el Fabil va con F y H. Y como siempre les decimos, busquen y encuentren Obispo Rojo de Francesco Taboada Tabón. Del ancho mar, donde revientan la flor. Cineteca Nacional nos regala cortesías dobles para ir a su sede en Cineteca Nacional México, en Joco, Cineteca Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Tlalpan, y en Cineteca Nacional Chapultepec, en un bosque que nos invita no solo a ver películas, sino también a disfrutar de un entorno con múltiples opciones para disfrutar en familia, en solitario, por los aires, por tierra y por donde quieran. Es Cineteca Chapultepec. Deleítense con una programación creada para compartir y disfrutar. Elijan película, evento, sala y función en www.cinetecanacional.net. La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva fiesta del cine mexicano. Del 18 al 26 de abril regresa el Festival Cácaro, la pachanga del cine mexicano. Una iniciativa de la Secretaría de Cultura Capitalina a través de Procine CDMX, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y la Red de Faros, que ofrecerá funciones gratuitas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Este festival busca acercar el cine mexicano a más públicos, ampliar el acceso a la cultura y convertir la experiencia cinematográfica en algo verdaderamente compartido. Apuesta por la formación de nuevas audiencias y por el diálogo entre quienes hacen cine y quienes lo ven. Y justamente para entender de mejor manera esta propuesta, nuestra realizadora Elena Reina conversó con Abril Alzaga, quien nos explicó cómo funciona este festival y cuál es su objetivo principal. Sí, lo organizamos entre la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, CEFILMA y Procine. Somos 3 entidades que estamos organizando este festival. Básicamente, lo que hace Procine es programar toda la parte de exhibición cinematográfica. Organizamos el certamen entre varias instituciones más, el certamen de imágenes jóvenes, con la Red de Faros, con CEFILMA, con la Secretaría de Cultura, nosotros, y hacemos un encuentro de escuelas de cine de la Ciudad de México. Ahí sí estamos todos echados a andar. Además de hacer el certamen y hacer este encuentro, que la idea es como generar una especie de movimiento cinematográfico de la Ciudad de México. Una de las apuestas más importantes de Cácaro es justamente abrir espacios para las y los jóvenes que están empezando a hacer cine y también acercar sus trabajos al público en la capital. La programación del festival se divide en varias secciones. La competencia Imágenes Jóvenes reúne 18 cortometrajes en 3 categorías: visceral, sintético y radicales libres. A esto se suma una muestra de cine mexicano contemporáneo, otra de cortometrajes apoyados por Procine CDMX y funciones especiales con títulos como El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, Vainilla, Soy Frankelda, Ángeles,
El laberinto del fauno y Kilómetro 31. Pero más allá de la cartelera, hay una intención más clara detrás del festival: romper la distancia entre quienes crean cine y quienes lo ven. Así lo explicó Abril en la entrevista. Cácaro trata de atender dos cosas. Uno, que hay un divorcio entre los creadores y el público, eso es clarísimo, y este divorcio no necesariamente es provocado por los artistas y no es porque el público odia el cine mexicano, también tiene que ver con que la oferta no está disponible como debería de estarlo, y lo que hay disponible pues a veces es un tipo de cine de toda la gama que ofrece el cine mexicano, de todo lo que se está produciendo en el cine mexicano. Entonces pareciera que solamente hay un tipo particular de cine y todo lo demás no existe, cuando pues la riqueza es vastísima. Pero bueno, ocurre esto, que no hay estos espacios en donde los chavos vayan conectando y de pronto no tienen tampoco referencia sobre la realidad que vive un mexicano cualquiera. Esta posibilidad de que desde tempranas de la formación tengan una posibilidad de público, porque vamos a ir a las 16 alcaldías con la competencia de imágenes jóvenes, pero además el hecho de que Cácaro pueda dar o brindar o garantizar el derecho a la cultura, porque todas nuestras funciones son gratuitas. La propuesta también incluye el encuentro de escuelas de cine de la Ciudad de México, que se realizará del lunes 20 al miércoles 22 de abril en la Quinta Colorada de Chapultepec y el Centro de Cultura Digital. Ahí habrá talleres, mesas de trabajo, conferencias y conservatorios para estudiantes, docentes y profesionales del cine. Sobre esta parte formativa, Abril nos comentó. La idea es como generar una especie de movimiento cinematográfico de la Ciudad de México, justamente haciendo que los jóvenes que están involucrados en el quehacer cinematográfico, que están en esta incipiente carrera, se conozcan sus bagajes culturales, sus entornos culturales, que salgan de sus pequeñas burbujas y que sepan que hay mucho más perspectiva, digamos, de la cual partir. Justo queremos que se creen equipos más grandes, sinergias más fuertes entre los distintos esfuerzos educativos que hay. Queremos tratar de romper estas células tan intensas y tan chiquitas de cada una de las escuelas y que se abran. Y con esto lo que pensamos que puede ocurrir, una de nuestras hipótesis, es que haya historias más ricas, más profundas, otros sentidos cinematográficos que también se dejen espacio a la experimentación. Cuando conoces personas nuevas y gente que está haciendo de manera diferente el cine, se detonan muchas cosas, ¿no? Y creo que sobre todo lo que se dispara es la creatividad. Además, el festival no se concentra en un solo espacio. Cácaro llevará funciones a recintos cerrados y al aire libre en toda la ciudad, con sedes como la Cineteca Nacional, la Casa del Lago UNAM, el Museo Panteón de San Fernando, el Teatro Sergio Magaña y distintos faros, utopías y espacios comunitarios. La inauguración será el sábado 18 de abril a las 19 horas en el Monumento a la Revolución, comenzando con la película El Diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Y la clausura tendrá lugar el domingo 26 de abril en el Teatro Sergio Magaña, con ceremonia de premiación y función de vainilla. En la sección de cine mexicano contemporáneo también figuran títulos como Niñez, La Eterna Adolescente, Say Goodbye, El Guardián, Los Sueños que Compartimos, Llamarse Olimpia y Maricota y el Tiempo. Mientras que en Palco, Nuestra Mirada, se celebran aniversarios como los 50 años de La Pasión según Berenice, los 20 años de El Laberinto del Fauno y los 20 años de Kilómetro 31. Para cerrar, Abril Alzaga hizo un llamado directo al público a revisar la programación y acercarse a la sede que les quede más cerca. Queremos descentralizar y salir de la oferta que ocurre en 3 alcaldías, todo. Queremos que vayan a su cineclub y plaza de confianza. Toda la información la van a tener en la página de Procine. Si ponen en cualquier buscador Procine, los va a llevar directo a la página de Procine. Pero si no, también en Cine en la Ciudad. Tenemos un micrositio de la oferta que hay en Cine en la Ciudad. Y ahí está también toda la programación de Cácaro. Y además de la programación de Cine en la Ciudad, que va a haber
durante todo el año, pero este festival está ahí. Y que nos sigan en redes. Entregándonos sin temores lo que tenemos. Recuerden, del 18 al 26 de abril, el Festival Cácaro 2026 llevará cine mexicano gratuito a toda la Ciudad de México, con una programación amplia, actividades formativas y funciones para distintos públicos. Para Gente de Cine, Gabriel Rodríguez. Camino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi... Gente de Cine se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Pueden escucharnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes, Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Aprovechen los ciclos, funciones especiales, cursos y eventos, algunos de ellos gratuitos, que Cineteca Nacional organiza en sus sedes en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec. Pregunten por los descuentos que ofrece en varias de sus actividades y funciones. Además, ya saben, les invitamos a solicitar sus pases dobles en Cineteca Nacional, pues regala a los radioescuchas de Gente de Cine sus pases dobles. Vayan al cine y disfruten de una cartelera siempre apetecible. Elijan evento, actividad, película en www.cinetecanacional.net. Mickey, documental de Dano García, después de ganar el premio del público en la sección global del SXSW Film and TV Festival 2026, comienza su gira de festivales por territorio nacional. Hace 10 años les comenzamos a platicar de la historia de Mickey, artista, actriz, cantante y activista transmexicana originaria de Sinaloa, cuando la directora del documental, Dano García, vino al programa para darnos a conocer la campaña de recolección de fondos para la realización del filme. En esa ocasión, Mickey también vino al programa. Bueno, después de una década, el documental Mickey ve la luz. Narra a través de archivos digitales, recreaciones artísticas y material de archivo la experiencia de Miss Mickey al transicionar, siendo una figura representativa de la disidencia de género en una comunidad muy conservadora como lo es la de Sinaloa. Escuchemos a Dano García, directora de Mickey, platicarnos de los inicios del documental y cómo conoció a esta gran figura que es Miss Mickey. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me llamo Dano García, mi pronombre es ella, también soy persona trans no binaria y pues conocí a Mickey en la primaria. Los dos fuimos a la misma escuela católica en Mazatlán y ya tiempo después, cuando estaba viviendo acá en la Ciudad de México, le dije pues que si nos vamos a vivir juntos y nos fuimos a vivir juntos y empezamos justamente como a ver, a revisitar todos los videos que vemos que había ella grabado en su infancia y hablar sobre todo de la etapa de la primaria, de la secundaria, donde Mickey usaba maquillaje y pues teniendo 11 años y eso pues es muy fuerte porque la media allá en Sinaloa es de 30 años para salir del closet. Entonces estamos hablando de que es un contexto bastante pues conservador, con mucha homofobia y transfobia, pero pues justo viviendo en la Ciudad de México nos dio mucha chance a nosotros de ser quienes somos y empezar a plantearnos la película. Yo hice Los Reyes del Pueblo que no existe cuando tenía 19 años más o menos y duré 5 años haciéndolo. Ya antes ya conocía a Mickey, o sea, ya nos habíamos ido a vivir juntos y yo estaba terminando la peli de Los Reyes del Pueblo que no existe. O sea, como que no fue una película que se pensara, o sea, Mickey no fue una película que se pensara como tal, sino fue naciendo de manera muy orgánica. Conforme íbamos checando el material, yo iba grabando ese proceso en webcams y digamos que al final de cuentas son 10 años de esas veces que Mickey y yo editábamos el documental o al menos tomábamos decisiones creativas así de ¿cómo te acuerdas de ese momento cuando estabas tomando gotitas? Bueno, más bien tu papá ponía gotitas en el licuado, o sea, como situaciones que eran bien duras para hablar para nosotros, como que
las recordábamos y decíamos, bueno, ¿cómo filmaríamos eso? Y para eso fue lo de la campaña del Kickstarter donde te conocimos. Se filmó como esa etapa de rodaje, pero pues el proceso es bien largo, ¿no? O sea, es que hacer un documental es un proceso vivo y más cuando es una película súper introspectiva que va sobre la memoria, que va sobre la búsqueda de identidad, de ser tú misma, en cualquier lugar en el que estés. Y pues un poco así nos sucedió, ¿no? Como yo a través de este documental también me fui encontrando a mí misma, o sea, también salí del closet como persona trans y pues creo que es una película súper fuerte que habla de ser tú misma en situaciones bien duras, pero la película, la magia de la película va justamente en acompañar todo este proceso y a través de que vas viendo como las decisiones que vamos tomando a la hora de hacer el documental. Sí, creo que tiene que ver mucho también porque es una película hecha por personas trans y que también ves el proceso de hacer una película. O sea, como vas viendo el proceso en el que Miki y yo tomamos esas decisiones de cómo hacer la película. Y al final es una película muy divertida, muy lúdica, o sea, como hay un momento donde el videojuego es muy importante, o sea, como que sale un avatar de un videojuego, es que Miki, para ella era muy importante, pues como persona trans, tu vida en línea es muy importante, como que encuentras una fuga a la realidad y a través de ese avatar, pues tú vas eligiendo cómo quieres verte y un poco eso fue lo que agregamos a la película, entonces vas pasando de un escenario a otro, de un recuerdo a otro, mucho más fluido. Y pues sí, o sea, normalmente se piensa que una transición es solamente de A a C y cuando no, pues es un proceso mucho más complejo. Miki siempre ha sido la misma y eso se puede ver en la película, que siempre ha sido ella con sus cambios. Ni dos ni tres son 100 las noches que tú y yo, ni mal ni bien. Miss Miki es la protagonista del documental. Desde los 11 años, las redes sociales han sido su espacio de creación y exploración. Plataformas como MySpace, YouTube, Instagram y TikTok le han permitido construir comunidad con personas afines a su identidad, siendo protagonista sus tutoriales de maquillaje y su manera única de ver el mundo. Miki pasó los últimos 10 años explorando su proceso de transición en el contexto conservador de Sinaloa. En todo este camino se movió entre la ternura y la rabia, y va transformando sus recuerdos en un acto de libertad. El documental es una exploración de la autopercepción y de una confrontación no agresiva con el pasado. Por supuesto, con ella también platicamos al respecto. Es Miss Miki para gente de cine. Fíjate que creo que algo que también se ve en el proyecto, o sea, Dano también es de Mazatlán, somos más o menos de la misma edad, Dano estudió también una parte de su vida en la misma escuela, o sea, como que Dano entendía mi lenguaje, incluso hay bromas muy locales que las entendía. Todavía me acuerdo cuando recién comenzamos a vivir juntos en el norte, nos gusta comer tostitos con cerveza y clamato. Y ya no entendí ese lenguaje que es muy mazatleco, entonces siento que fuimos creando esta amistad. Entonces, al momento de empezar a trabajar el proyecto y que estábamos pensando en la memoria, yo justo no tenía recuerdos de ciertos años, era como si los tuviera bloqueados. Entonces me sugirió Dano de empezar a hacer como un cuaderno con mis recuerdos y ahí yo empecé a hacer un diario que no se volvió un diario de mi cotidianidad, sino se volvió de recuerdos, de los poemas, pensamientos, cartas de amor no enviadas a los amores de mi vida. Y justo este diario se convirtió en esta fuente para poder darle forma al documental. Entonces, hay muchos momentos que se fueron dando a través de los recuerdos que se convirtieron en ficción, de mis recuerdos, de los recuerdos y ficciones donde sale mi papá, que sale actuando, que él se imaginó estas escenas. Y justo, o sea, al final de cuentas, yo y Dano también estábamos muy chiquitos, entonces íbamos fluyendo. Dano dice que el proyecto es como el agua, porque literalmente así fue, como que fuimos fluyendo, jugando más que nada, como viendo
cómo hacer las ficciones divertidas y grabándonos, literalmente. Entonces, realmente nunca se sintió como un reality como tal, que yo ya estaba acostumbrada a las cámaras porque estaba haciendo realities a la par, contenido para internet y yo toda la vida me he grabado. Entonces, más que la intimidación por parte de una cámara y que pues yo ahí descubrí que quería ser actriz, era que esto iba más allá de eso, era como en este diario pues encontrabas heridas, recuerdos que yo no quería recordar y trabajarlos en el proceso del documental definitivamente fue algo que no planeé y que me ayudó a sanar. Es como recordar, Dano dice que de una forma no punitiva y sí lo veo así porque era solo recordarlo, recordar estas memorias y sí fue complejo evidentemente, o sea, exponerte y poner el cuerpo, tus memorias, tus heridas en un proyecto es muy fuerte para cualquier persona, pero siempre tenía esta perspectiva de que a mí me había ayudado encontrar inspiración para ser yo misma en otras personas en un momento. Entonces, para mí, mostrarme, porque no era exponerme, era mostrarme, podía ayudar a alguien más. Y Dano lo fue trabajando también. Hay escenas donde sale Dano. O sea, siento que les dos pusimos el cuerpo, la memoria, y por eso, a pesar de que sí es una historia llena de heridas, llena de dolor, está hecha con muchísimo amor, muchísimo cariño por parte de todo el equipo y eso al momento de ver el proyecto se puede ver en estos 11, 10 años. Mickey es todo un viaje visual y sonoro, en donde el juego de diferentes visiones se une a varias animaciones que aparecen para contar también esta historia. Su plástica nos recuerda vagamente al trabajo de Paula Weiss, pero en esta ocasión el recurso visual fue necesario para seguir conociendo la historia de Mickey. Es Dano García, director de Mickey, quien reflexiona al respecto. Un poco ahora lo decimos entre Mickey y yo y nosotros así como más como un lenguaje más transcinema y es que tiene que ver con todas las herramientas que tenemos a disposición. O sea, se hizo esta película con llamadas de webcam, o sea, es como si esta conversación de repente fuera parte de la película y de repente viéramos el proceso de edición de la película y luego usáramos cámaras de seguridad. También hay unas partes donde hackeamos una cámara de seguridad que pusimos ahí en el edificio. O sea, como es una película que usó 360, muchos videos de celular, que eso es como bien importante para nuestra generación, la generación millennial y la generación Z, pues ya crecimos grabándonos, ya crecimos documentando. Pero para todavía como la comunidad trans es muy importante esto, porque es ahora cuando estamos haciendo historia, cuando necesitamos contarla desde nuestro lado, desde nuestra experiencia. Y creo que eso es lo que también hace este documental algo único, porque es el viaje sensorial que no tiene muchos dicen, son muchas películas en una misma película, porque un poco la vida también lo es. O sea, como los tonos, la estructura dramática, todo va cambiando y va fluyendo. Entonces, eso es lo que tiene mucho de interesante, la forma en la que nos aproximamos y la fuimos haciendo Mickey y yo, porque fue así como estábamos ahorita grabando y decíamos, bueno, ¿cómo te imaginas esta escena? Con un patito, y ahí vamos y poníamos el patito y así. A solas te sané. En los siguientes programas seguiremos platicando de este interesante y humano documental. Solo nos gustaría agregar que Mickey ya comienza su gira de festivales en el país. Ya el primero al que irá será el más antiguo de México, que se realiza en tierras tapatías. Así que si están por allá, no se pierdan las proyecciones de Mickey, documental de Dano García.
Entren en contacto con Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM, por redes en Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Estaremos atentas a sus saludos, a sus propuestas y comentarios sobre el cine que han visto, que quieren ver o que quisieran hacer. Pidan sus pases dobles para ir a algunas de sus salas. Revisen la cartelera, el interesante programa de mano y elijan la película y función en www.cinetecanacional.net. Deseamos que nos sigan acompañando los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Gente de Cine de Radio Educación 96.5 FM. Gracias por su cercanía e interés en comunicarse con nosotras. También por aceptar las sugerencias que les damos para ir al cine y a distintos eventos y actividades cinematográficas. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Elena Reina, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche, en Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, en León, en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Unión Radio de Durango nos sintonizan también en Durango Capital y en www.unionradiomx.com. Entren también en www.radioiberoleón.com y en Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, www.conceptoradial.com. Nos escuchamos la próxima semana en otro feliz encuentro para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas en Gente de Cine, miércoles de 5 a 6 de la tarde, 96.5 FM. Es Radio Educación. Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. Todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.